Buenas tardes. Voy a continuar con la misma presentación que tenemos desde la semana pasada, donde empezamos a hablar de la integral definida. Y le voy a presentar entonces a partir de la presentación de la diapositiva número 17, en donde nos habla ahora del problema de área. Esta es una aplicación de la integral. Entonces dice allí que así como en la derivada, lo que obtenemos de manera, digamos, geométrica es cuando obtenemos la derivada, pues estamos encontrando una fórmula que nos ayuda a calcular la pendiente de una recta tangente que se puede trazar en un punto de la curva. Eso es lo que encontramos cuando hacemos las derivadas. Aquí, en el problema de la integral definida principalmente, es encontrar el área de una región acotada por el eje X y la gráfica de una función no negativa continua. Aquí la llamamos y igual a f de x, definida sobre un intervalo a b. Bueno, aquí tenemos el dibujito, está nuestro plano cartesiano, está la curva que se llama, que se genera con la función f de x, y está nuestro eje X, y está acotado por un punto A del eje X y un punto B del eje X también. Esta es el área a la que se refiere y el problema es calcular esa área, y se puede hacer con el cálculo integral. Aquí tenemos la notación. Bueno, nos enseñan la notación de la sumatoria de cuando k vale 1 hasta n de AK. Entonces eso quiere decir que A es A1 más A2 más A3 más A4 hasta llegar a AN. Así de manera matemática nos representan esto, pero es la suma de una serie de funciones que comienzan cuando la K vale 1 y terminan cuando la K vale N. Aquí está la notación. Dice que aquí explica lo que les acabo de decir. El símbolo que está aquí, que se llama sigma, denota suma e indica suma de AK. La K igual a el número que te ponen aquí es en donde empieza, cuál es el primer valor que toma la K, y el número que está arriba indica cuál es el último valor que toma K. Todos esos se van a sumar respecto de una función que llamamos AK. Y ya viendo ejemplos, bueno, vamos a ver ejemplos en los ejercicios que les dejé, pero aquí tenemos, pues nos explica en esta diapositiva que si queremos encontrar el área de un triángulo, vamos a pensar que nosotros sabemos perfectamente que con las fórmulas de geometría podemos encontrar, y sabemos que es la base por la altura y dividido entre 2. Bueno, pero vamos a suponer que no pudiéramos hacer esto. Entonces, podemos encontrar una función que es esta que está aquí, y es h sobre b de x, y tenemos la base que es b, porque si este punto es b, 0, entonces es un punto definido como b en el eje x. Entonces vamos a echar mano de estas herramientas de cálculo para calcular área de esta figura, que es sencilla y podemos encontrarla con las fórmulas de geometría, pero vienen unos ejemplos más complicados. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se habla de las sumas, porque nosotros con el cálculo, o lo que hace cálculo de manera implícita, es seccionar en diferentes rectángulos este triángulo, por ejemplo, y así calcula el área del triángulo, ¿verdad? O un equivalente del área del triángulo. Aquí tenemos el triángulo dividido, segmentado en 3 rectángulos, y se dice que el área de estos 3 rectángulos, la suma, puede ser equivalente a la área del triángulo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, nada más que ahora los triángulos son un poquito más grandes y esta va a sobrepasar al área del triángulo. Aquí tenemos otro ejemplo en donde los rectángulos quedan por debajo de la línea
y entonces en esta los rectángulos no alcanzan a cubrir el área del triángulo. Y tenemos un ejemplo más en donde tenemos muchos rectángulos y la suma de todos ellos es equivalente al área del triángulo. Mientras más rectángulos pongamos dentro de este triángulo, la suma de sus áreas será más parecida al área real del triángulo. Implícitamente les decía, eso es lo que hace el cálculo integral. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado en donde queremos el área de esta curva que digo, ya no tenemos una fórmula de geometría clásica en donde podamos calcular el área bajo esta curva y limitada por el eje X en la parte de abajo y en los extremos limitada por el punto A y el punto B, que son puntos del eje X. Bueno, entonces eso, para el cálculo integral sigue siendo algo igual de sencillo, ya que hace división en muchos rectángulos. Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el cálculo lo hace en muchos miles quizás de pequeños rectángulos y luego hace la suma y entonces te dice cuál es el área equivalente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están ya unos ejemplos que les estoy encargando. Ejemplos, en estos ejemplos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que desarrollar las series de sumas que nos indica aquí. Hay que 3K, hay que comenzar con K igual a 1 y hay que terminar con K igual a 5. Entonces implica 3 por 1 más 3 por 2 más 3 por 4 más 3 por 5 más y sumar eso. Desde la acaba desde el 1 hasta el 5, pues hay que sumar. En este ejercicio, en estos otros ejercicios que les estoy encargando es lo contrario. Nos están dando cuánto vale cuando K vale 1, cuánto vale cuando K vale 2, cuánto vale cuando K vale 3 y todo esto. Lo que tenemos que encontrar es lo contrario. La fórmula con sigma que me determine la suma y que sea equivalente con los ejemplos que están aquí. Entonces, en este video les explico lo que tienen que hacer. Haré otro video para mencionarles o darles un ejemplo en específico.